¿Te has preguntado alguna vez el considerar o la posibilidad de considerar los cuidados paliativos como un derecho? Pues probablemente no, porque esto no lo pensamos hasta el final de la propia vida, cuando recibimos el acceso a diferentes recursos que nos cuidan y nos proveen de una vez, por ejemplo, establecido un diagnóstico de una enfermedad o de una situación clínica de, bueno, de nuestro cuerpo que nos lleva al final de la vida, pues probablemente deseemos y queramos tener los cuidados más adecuados y más ajustados a precisamente las necesidades que tengamos. ¿Qué pasa? Que si no nos planteamos los cuidados paliativos o estos cuidados al final de la vida como un derecho fundamental, ¿sí? Pues estamos perdiendo una gran oportunidad de que eso se implemente a nivel social, a nivel sanitario y a nivel político, que es fundamental y clave. Hablamos de derechos cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prima el derecho fundamental a la salud y al bienestar, y aquí podríamos considerar el espacio de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no surgen hace mucho tiempo, de hecho, relativamente en los años 60, de 1960, en esa década por ahí aparecen con Cicely Saunders como una de las pioneras o la pionera en considerar los cuidados paliativos como fundamentales. Ella era enfermera y trabaja por ayudar a las personas que van a morir a tratarles de una manera básica, esencial, fundamental, que precisamente les provea unos cuidados, los cuidados necesarios. Eso sí, a partir de ahí, trayendo estas palabras de cuidados paliativos, cuidados al final de la vida, esto ha ido evolucionando, pero sí es algo fundamental que, como derecho, que lo incorporemos a nuestra sociedad. Sobre todo porque ahí es en esa garantía donde la dignidad humana también se mantiene, dignidad hasta el final, hasta el último momento de la muerte, en el que muramos, quiero decir. Entonces, ¿qué sucede? Que como no nos lo planteamos así a las bravas en el día a día, pues por eso es tan importante que esté puesto por ley, ¿no? Y que nuestros gobiernos, o el gobierno en el que nos encontremos, fijaros que a nivel estatal en nuestro país no hay una ley completa o que abarque a todas las comunidades autónomas, sino que precisamente es una ley pues muy va a depender del espacio en el que estemos, ¿no? Es decir, son leyes que tienen que ver con la comunidad y con los gobiernos autonómicos y por lo tanto pues no hay una unificación y esa unificación sería muy importante porque sería garante de que los cuidados paliativos se dan en todos los espacios, bueno, todos los espacios, en los espacios habilitados para ello, por supuesto, pero sí a toda la población que lo pueda necesitar o que lo pueda solicitar y que esos recursos se equiparen y sean establecidos como base o como básicos. Fijaros que las unidades de cuidados paliativos, que son limitadas en cuanto al número de plazas, los espacios hospitalarios en los que se atiende muchas veces a las personas al final de la vida, etcétera, requieren también de una serie de recursos económicos, también de recursos de personal, porque las personas que atienden en cuidados paliativos están formadas y están preparadas para ello en todos los niveles, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel de fisioterapia o de terapia ocupacional, a nivel de enfermería, de auxiliares, a nivel médico. Y esa especialización o esas especializaciones son tremendamente importantes y necesarias. De hecho, yo suelo decir siempre que equiparar la atención, ojalá que la atención que se recibe en los cuidados paliativos al final de la vida fuera la atención sanitaria que todos recibiéramos. No por estar al final de la vida, sino precisamente por convivir con enfermedades crónicas, con situaciones agudas, pero que requieren de hospitalización, que igual, bueno, dura un poco más en el tiempo, o la atención de tú a tú sanitaria que recibimos de los médicos o los médicos de base. Y ahí está, ¿no? De la medicina de base o familiar, como lo podremos decir así. Entonces, démonos cuenta que es fundamental, es clave que se incorporen los derechos, bueno, como derecho, los cuidados paliativos y al final de la vida y que no nos los perdamos, ¿no? Que no los dejemos ahí pasar o que solo nos demos cuenta de que son importantes cuando vamos a morir, porque ahí es donde nos daremos cuenta en espacios en los que yo he trabajado, que en los que se ha podido ver o he podido ver situaciones de otros países y en otros, sí, en otros países, en otras
no- con grandes dificultades para el acceso a unos cuidados paliativos dignos, a medicinas, a tratamientos, a conocer los cuidados básicos, incluso de confort que se puedan dar en el final de vida, pues imaginaros la situación que pueden estar viviendo, ¿no? Y las grandes dificultades en las que se pueden encontrar. Así es que tremendamente importante que consideremos y que reflexionemos sobre el cuidado que merecemos y que necesitamos para que nuestra vida sea digna hasta el final, que son los cuidados paliativos. Que bien sea en un hospital, en una unidad de cuidados paliativos, en un centro, bueno, sanitario, sociosanitario, como puede ser una residencia de personas mayores o otro tipo de situaciones o de condiciones que vivimos los seres humanos en espacios también, pues que muchas veces no lo tenemos en cuenta, como son los domicilios, ¿no? Y que es tan importante esa atención al final de la vida y que puede facilitar muchísimo tanto la experiencia de la persona que está en ese final como la persona que acompaña. Por lo tanto, es una manera, los cuidados paliativos son una manera muy importante de aliviar el sufrimiento humano y de acompañar en el dolor y de acompañar en todas las vivencias que tenemos, reivindicando desde aquí, y eso es lo que te invito a reflexionar con este vídeo, que es el hecho de que consideres y consideremos si tratemos de que los cuidados paliativos sean un derecho fundamental, básico e inexcusable en la experiencia humana y que, bueno, desde ahí la política y otros espacios lo reivindiquen, lo reivindiquemos en los diferentes estamentos en los que sea realmente necesario. Así es que vamos a ello, cada uno desde el lugar en el que podamos hacerlo y a por ello.